Hola, hola, recibe un cálido saludo de mi parte, quien te habla Miguel Caballero y te doy una cordial bienvenida a esta lección número 5, donde vamos a ver un caso muy concreto de las relaciones físicas. En esta ocasión, cálculos de cementación estática. La cementación estática no es otra cosa que asignar una categoría o segmento a un conjunto de valores que cumplen con una o más cualidades que los hace pertenecer a un mismo grupo. Por poner unos ejemplos, podemos crear categorías para las edades, por decir cualquier cosa. De 16 a 22 años vamos a ponerle la etiqueta de joven, de 22 a 35 años, medio, etcétera, etcétera. Otros casos que se pueden presentar, digamos, para los años de experiencia podemos utilizar lo que son estas etiquetas o segmentos junior, senior, etcétera, etcétera. Y para ver un caso concreto vamos a ir directamente a nuestro archivo de trabajo, que como podemos ver en nuestra guía corresponde al 05 cálculo de segmentación estática sin solución. ¿Y qué necesitamos hacer allí? Pues resulta que en este escenario concreto, en el mes de noviembre del 2018 llegaron 250 hojas de vida al Departamento de Recursos Humanos. Se desea conocer cuántas personas pertenecen a las categorías según la siguiente tabla. Vemos que para una edad menor a 23 vamos a decir que es novato, vamos a decir que de 23 a 30 años es intermedio, de 30 a 36 competente, de 36 a 42 avanzado, etcétera, etcétera. Bien, ¿y qué necesitamos como mínimo para poder crear esta segmentación estática? Y eso se está señalando aquí claramente. Es necesario crear como mínimo 3 columnas independientes. Una con el nombre del segmento o categoría, otra con la edad mínima o cota inferior y otra columna con la edad mayor, es decir, el máximo o la cota superior. Así tenemos como requisito crear una tabla donde vamos a tener una columna categoría, una columna mínimo y una columna máximo. Entonces vamos a abrir este archivo de Excel. Ok, aquí nos encontramos con nuestro archivo de trabajo. Tenemos esta lista de nombres con las edades que necesitamos ponerle cada uno de los segmentos. Y tenemos aquí nuestra tabla que sabemos que como requisito mínimo debe tener 3 columnas. Una columna categoría, una columna con el valor mínimo y otra columna con el valor máximo. Aquí también le he agregado lo que es este ID de rango. Pues bien, llevamos estas dos tablas directamente al modelo de datos. Yo lo he hecho previamente, por lo que voy directamente a la interfaz de Power Pivot. Y podemos apreciar que aquí en efecto se encuentran nuestras dos tablas. Pues bien, para crear esta categoría, evidentemente esta etiqueta se debe añadir en una columna calculada. Entonces vamos a proceder a crearla aquí directamente en lista de personas, que es donde se encuentran las edades. Entonces vamos a poner acá lo que sería el símbolo igual y vamos a arrancar con la función calculate. Como necesitamos extraer esa etiqueta, ese valor directamente de nuestra tabla segmento de rango de edades, eso lo vamos a hacer, pero como es texto vamos a utilizar la función values. Escribimos segmento rango de edades y utilizamos lo que es la columna categoría. Muy bien, punto y coma. Y a continuación lo que vamos a utilizar es la función filter. Vamos a iterar en esa tabla hasta identificar cuál de esa categoría y con la edad correspondiente al contexto de fila actual cumple para asignarle lo que sería esta etiqueta directamente. Entonces sabemos que debemos iterar en donde, en segmento rango de edades, punto y coma. Como son dos condiciones que necesitamos evaluar, tanto el mínimo como el máximo, necesitamos utilizar lo que es la función AND. Y aquí utilizamos lo que sería segmento rango de edades y ponemos aquí lo que sería mínimo. Vamos a decir que si esto es menor o igual a la edad que tenemos aquí en esta tabla, que corresponde a lista de personas edad. Muy bien, punto y coma, porque ahora necesitamos evaluar lo que es la cota superior. Entonces vamos a poner aquí lo mismo, segmento rango máximo en esta oportunidad, y vamos a decir si esto es mayor a quién, a la edad que estamos evaluando en el contexto de fila actual, que sería lista de personas edad. Cerramos el paréntesis del AND, cerramos el paréntesis del filter y cerramos finalmente el paréntesis del cálculo y ejecutamos directamente. Muy bien, aquí le he dado un formato más adecuado para poder leer de mejor manera lo que es la expresión DAX. Simplemente la he reorganizado con el DAX Formatter y la he pegado aquí
para analizarlo aquí directamente y ver cómo está funcionando concretamente. Muy bien, entonces vamos a suponer que estamos en esta primera fila, en este contexto de fila actual. Recordemos que lo que es una calculada se ejecuta de manera aproximada como si fuera fila por fila, de manera iterativa. Por lo tanto, podemos analizar lo que es esta primera fila. Bien, teniendo esto en cuenta, vemos que aquí tenemos un cálculo y por lo tanto, al ser cálculo, el primer argumento que se va a ejecutar sería el argumento de filtro, que corresponde a esta segunda parte que podemos observar aquí claramente con el filter. Por lo tanto, este filter que está haciendo, el filter va a iterar en nuestra tabla de segmento, que es segmento rango de edades, que es esta tablita que tenemos aquí, pues obviamente con las 3 columnas obligatorias que habíamos mencionado en un momento: la categoría, el valor mínimo y el valor máximo. Muy bien, entonces empieza la iteración y la primera pregunta que va a hacer en esta primera fila, porque recordemos que como filtro es una función de iteración, va a ir primero en esta fila, luego pasa a esta fila, luego a esta tercera fila y así sucesivamente hasta la número 6. Por lo tanto, aquí la primera pregunta que va a hacer en esa primera fila ya en este segmento va a ser lo siguiente: va a preguntar si el valor mínimo en esa fila actual, ¿y cuál es el valor mínimo? En este caso, en esta primera fila sería el número 0. Ese valor de 0 es menor o igual a la edad en la tabla lista de personas, pero la edad corresponde también al contexto de fila actual, pero en esta tabla, que sería en esta primera fila, por lo tanto sería el número 41. Entonces se pregunta, 0 menor o igual a 41, entonces sería verdadero. Ahora pasaría al máximo, que en este caso el máximo aquí sería 23. Muy bien, entonces vemos aquí la siguiente pregunta sería: 23 mayor a lo que sería 41. En esta ocasión es falso, por lo tanto, como es falso, esta línea de aquí se omite, no la tendría en cuenta el filtro y así sucesivamente. Entonces, a medida que vamos viendo y se va evaluando cada una de estas filas, lo va a quitar. Cuando llega a esta cuarta fila en la iteración de filter, ¿cuáles son las preguntas que se va a realizar? Entonces vamos a ver que aquí va a preguntar lo siguiente: es en este caso mínimo, pero como estamos mínimo acá en avanzado, 36 es menor o igual que 41, sería verdadero. Por otro lado, como tenemos una condición acá de AND, de que se cumplan las dos, se va a preguntar si el máximo, que en esta oportunidad el máximo sería el valor de 42, es mayor, estrictamente mayor al valor de 41, entonces también me arrojaría verdadero. Por lo tanto, esta línea se conserva completamente. Muy bien, y las demás no, porque no están en el intervalo. Por lo tanto, la única fila que va a devolver filter de esta tabla segmento rango de edades es esta cuarta, esta que estoy señalando aquí. Una vez la devuelve, vemos que aquí sí se va a evaluar lo que sería la expresión y nos va a decir: bueno, devuélvame de esa tabla únicamente los valores únicos de la columna categoría, pero los valores únicos de la columna categoría, y como vemos que la visibilidad solamente corresponde, voy a darle aquí escape, corresponde únicamente a esta fila, me va a devolver ¿quién? Avanzado. Muy bien, avanzado. Por lo tanto, es este el valor que está retornando aquí directamente.